Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me toca que ustedes vean y revisen el tema población, muestra, cálculo muestral, perdón, y tipos de muestreo. Parece complejo, pero esperemos que después de esta clase no les parezca tanto. Bueno, entonces, en metodología de investigación clínica, eh, en general nosotros siempre obtenemos una muestra. Supongamos que tenemos 15.000 datos que queremos sacar una investigación, una conclusión de 15.000 datos. Y es muy difícil acceder a ellos. Entonces debemos buscar una estrategia matemática para obtener la muestra representativa de esos 15.000 datos, ¿ya? Porque es imposible económicamente y muchas veces en tiempo poder acceder a ellos, ¿ya? Si nosotros dedicáramos a investigar todo el N, toda la muestra, sería muy difícil en tiempo, se perdería información y sería muy costoso. Es por eso que se realizan cálculos para sacar una muestra perfecta y representativa del universo, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ir a nuestro ejercicio y de ahí vamos a ir viendo cómo vamos a calcular la muestra. Entonces la dirección del hospital nos exige evaluar la prevalencia de flebitis en las vías venosas del último año del servicio de medicina, ¿ya? Y esta cantidad son 15.000, lo cual es insostenible económicamente, en tiempo no nos va a dar, es inmanejable. Por lo tanto, necesitamos llegar a una solución metodológica. Bueno, yo ahí ya les puse la respuesta, que son 385 fichas, pero ese es el número matemático que nos va a hacer una muestra representativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una población blanco, que es el grupo máximo, el grupo ideal, el universo, de donde yo voy a extrapolar la muestra. En este caso serían las 15.000 fichas. Y el otro universo es la población accesible, que es la realidad operativa, es el subconjunto de la población blanco. Ya lo que está disponible es lo que yo voy a medir finalmente. Ahora, antes de todo esto yo debo tener criterios de elegibilidad, ¿ya? ¿Cómo pasamos de la población accesible a casos reales? Pero antes de eso debemos tener ciertos criterios de inclusión y de exclusión que nos aseguren que no existan datos que nos ensucien la muestra. Primero, los criterios de inclusión. ¿Qué son? Son aquellos que delimitan las características demográficas obligatorias que debe tener este tipo de población. Por ejemplo, todos aquellos que sean mayores de 18 años, hospitalizados en el servicio de medicina y que tengan una vía venosa instalada, ¿ya? Porque no vamos a analizar la flebitis en personas que no tengan la vía venosa instalada. Por lo tanto, ese grupo es. Y vamos a saber que nuestros datos van a ser extrapolados a mayores de 18 años, porque si fueran menores pudiera ser que las flebitis tengan otro tipo de características. En general, los criterios de inclusión nos dicen las características obligatorias que son útiles para nuestra investigación. Y los criterios de exclusión son aquellas características que alteran o interfieren en la calidad de los datos. Por ejemplo, pacientes que trasladaron desde otros servicios y ya venían con la vía instalada. Por lo tanto, ellos no debieran ingresar si lo que yo quiero investigar es por qué se causan las flebitis en mi hospital. Por lo tanto, pudiera ser un sesgo. Todo depende del propósito, pero pudiera yo elegirlas porque estos son factores externos por los cuales pudo haber tenido la flebitis. Por lo tanto, sería un criterio de exclusión. Entonces, como vemos, la muestra, el mayor objetivo que tiene es que sea representativa de nuestro universo de la población. El análisis de una muestra sirve de espejo metodológico,
¿ya? Nos permite realizar inferencias hacia la población blanco. De lo que yo obtenga en la muestra, no sé, las flebitis se produjeron todas al tercer día, yo asumo que la población del servicio de medicina que tenía una vía venosa en mayores de 18 años, existe una alta probabilidad de que se tenga flebitis al tercer día, cuando, no sé, no utilizan apósito transparente. Pero tiene que haber dos requisitos para que esta muestra yo pueda hacer esa inferencia que represente el universo. Uno, el volumen, que sea un tamaño numéricamente suficiente y calculado. Yo les voy a dar la fórmula, pero hay varios software al respecto. Y aleatorio, que yo no seleccioné la muestra por dedo, esta ficha, sino que hice un tipo de muestreo aleatorio, que lo vamos a ver más tarde. Yo ya les voy a mostrar la fórmula, ya, pero existen muchos software y calculadoras de muestra que hay en internet gratuito. Pero la fórmula tiene varias variables. El n, en n minúscula, es nuestra meta final y es como simbólicamente se representa. Y la fórmula tiene la población total, que aquí tenemos de base 15.000, el nivel de confianza, ya. El nivel de confianza nosotros siempre en investigaciones médicas utilizamos el 95%. Y aquí tenemos el Z, que tanto estudiamos la clase anterior. Y es la proporción, es decir, que yo sepa que mi población de la muestra esté dentro de ese 95%. Y para tener ese 95%, si yo calculo el valor Z, es 1.96. Ya lo vamos a ver en la campana de Gauss. Después tenemos la P, ya, que es la probabilidad de que la proporción esperada del evento, que es decir, la probabilidad de que sí existan estudios con flebitis. Si yo lo desconozco, pongo 0,5 que es el 50%. Si yo lo conozco, pongo lo que conozco. Por ejemplo, pudiera yo tener un artículo validado que me dice que en los servicios de medicina la proporción de flebitis es del 30%. Entonces yo ahí calculo que mi probabilidad de que ocurra el evento es de un 30%. Pero si yo no desconozco, porque mi investigación es única, es primera, no hay artículos que me hablen de ello, conozco 50%. Y Q es la probabilidad en contra. Es decir, en este caso sería un 50%. En el caso en que yo conozca la probabilidad, como hablamos del 30% anterior, la probabilidad en contra de que no ocurra sería el 70%, ¿ya? Porque el cálculo de Q es 1 menos la P, menos la probabilidad. Y E es el margen de error. Es así como esos símbolos que les puse, esos son los símbolos que se utilizan en estadística. Y el margen de error es el error máximo que esperamos, que estamos dispuestos a tolerar, en que justo obtuvimos algún resultado que está dentro del margen de error que pudiera ocurrir. Normalmente en salud ocupamos el 5%, que cuando lo tenemos que poner en la fórmula ingresa como 0.05. Y aquí tenemos el Z, ¿se acuerdan de la campana de Gauss? Entonces, para que me dé el 95%, se pone en el punto del valor Z de 1.96, no llega al 2. Entonces, esa es el área. Bueno, aquí ven la fórmula. Ya una fórmula que se ve un poco compleja, pero existen varios software estadísticos que la calculan. Aquí yo les tengo un link donde pueden calcular la muestra y lo vamos a ver al final de la presentación. ¿Ya? Entonces, como ven en la fórmula, tenemos el universo, tenemos el Z, tenemos la probabilidad a favor, la probabilidad en contra. Pero en esta fórmula tenemos una muestra finita, es decir, conocemos el número de la muestra. ¿Ya? Pero existe probabilidad en
en que no conozcamos el universo de la muestra. En nuestra investigación de las 15.000 fichas tenemos este N, pero en cambio podría ocurrir que no tengamos el universo. Supongamos que vamos a hacer un estudio multicéntrico nacional de los cuidadores de pacientes con Alzheimer. No tenemos un registro estadístico en Chile que nos permita saber cuáles son los cuidadores de Alzheimer. No tenemos un registro central. Por lo tanto, la investigación para poder sacar la muestra, nosotros podríamos decir, es muy difícil, pero no. Existe un dato y existe un número mágico en la cual yo simplemente elimino la N grande que está aquí en esta fórmula, realizo el cálculo y me sale un número mágico que va a ser el número de siempre cada vez que no tengamos el universo, ¿ya? Pero siempre asumiendo que podemos tener, que desconocemos la proporción en la cual se presenta el evento que queremos investigar, ¿ya? No sé, si queremos investigar cuánto es el porcentaje de burnout de los cuidadores de Alzheimer, y no conocemos la cantidad de cuidadores de Alzheimer en Chile, asumimos una probabilidad del 50% de que ocurra, es decir, que yo llegue a esa población y que conozca el evento de burnout, y un 50% de que no. Al menos que yo tenga artículos validados, representativos, que me digan que los cuidadores de Alzheimer tienen un 30% de burnout. Entonces ahí cambio mi P por 30% y la Q del 70%. Acuérdense que Q es 1 menos P. Y el error que nosotros siempre manejamos es un 5%. ¿Ya? Aquí este es el número sin estudios previos, ¿ya? 50 y 50. Y este es el número mágico que nosotros llamamos 385. Cuando no conocemos nada, 385 es la muestra, ¿ya? Ahora yo siempre les hablo del error del 5%. Y eso es porque yo les voy a dar el link para que realicen ejercicio y se van a dar cuenta que si en vez de poner 5% en el cálculo, calculan con un cálculo de un 1%, es decir, 0,01, la cantidad, el N a estudiar es mucho mayor, ¿ya? Es decir, en este mismo cálculo que nosotros tenemos para realizar el cálculo de las muestras de 15.000 fichas, el tamaño muestral, a nosotros nos va a salir con un error del 5%, un cálculo de 385 fichas. Ya aquí puse el ejemplo de las enfermeras, pero 385. Y si yo cambio al 1%, me sale 9.600, lo cual es algo muy difícil de acceder. Y se ha visto estadísticamente que tener un margen de error del 5% es asumible, es esperable. Tener un margen de error del 1%, uno debe justificarlo en la ciencia, porque eso implica un gasto y eso implica que una investigación no se dé. ¿Ya? Lo que más queremos nosotros los investigadores es que las investigaciones ocurran y a través de la historia el estándar, el error del 5% es ampliamente aceptado y es adecuado, ¿ya? Así que ya hemos pasado del tamaño muestral, ya sabemos cómo usarlo. Ustedes van a ver el software que les voy a pasar y se van a dar cuenta de la importancia del cálculo del tamaño muestral. Ya ahora vamos con las estrategias de muestreo. Existen dos tipos de estrategias de muestreo grandes, las probabilísticas y las no probabilísticas. La probabilística está al criterio del azar. Hago distintos software con ciertas reglas establecidas y el azar me dice quiénes van a hacer la muestra. O sea, estos 385 datos, ¿cómo los voy a obtener? Y la otra es no probabilística, es decir, el investigador elige. ¿Ya? En los probabilísticos, la regla es que todos los sujetos tienen la misma oportunidad matemática de ser elegidos. No es el azar, no es por conveniencia.
Si yo pertenezco, si yo soy la ficha clínica o yo soy la cuidadora de Alzheimer, yo tengo la misma probabilidad de ser elegida por el investigador para encuestarme que otro que viva, no sé, en Chiloé, ¿ya? La misma probabilidad matemática. No hay sesgo, no hay elección, no elijo solo mi comuna porque me queda cerca, no, es la misma probabilidad. Ventaja, tiene alta representatividad. Efectivamente, esa muestra es representativa. El esfuerzo requiere mucho más esfuerzo, requiere sacar grupos muestrales, exacto, tener un rigor operativo, ya estas son, voy a ir a buscarlas. Obviamente el esfuerzo es mayor. Y el muestreo no probabilístico es criterio del investigador. Los sujetos se eligen por accesibilidad o juicio de quien investiga. Supongamos, quiero sacar la depresión, el burnout de los cuidadores de personas con Alzheimer, pero yo vivo en la comuna de La Florida y tengo 2 centros de cuidados de adulto mayor conocidos, en las cuales me permiten ir a hacer la encuesta, por lo tanto voy a sacar los 385 de ahí. Obviamente eso va a tener un sesgo, que puede ser que yo esté más relacionada con personas que tienen Alzheimer. Puede ser que esos 2 centros justo eran los que tenían más Alzheimer, o esos 2 centros tienen un sistema de trabajo que le genera el burnout a las personas, o esos 2 centros tienen acceso a población o que les paga muy poco a los cuidadores. Entonces, pero todos esos sesgos hay que escribirlo en la investigación y asumirlos como investigador, ¿ya? La ventaja es que es altamente rápido, están a mi disposición, es económico, es práctico. La desventaja tiene menos representatividad y va a tener muchos sesgos. Yo no puedo decir que la conclusión sacada ahí representa a todo el universo de todos los cuidadores de Chile, ¿ya? Sabiendo que no tengo la muestra. Lo que puedo obtener es tal vez una conclusión de los cuidadores de Alzheimer de estos 2 centros. Y ahí, cuando saco los resultados, lo acoto, ¿ya? Estos muestreos, vamos a hablar de los muestreos por el azar, por el rigor del azar, que son los ideales, pero que sabemos que son los más costosos, los muestreos probabilísticos. Tenemos el aleatorio simple, hay un software, también les voy a mostrar los links, vamos a tener un taller con estos links, en las cuales en Excel yo les digo a Excel, elígeme números al azar de números del 1 al 2000, ¿ya? Y el software me saca elígeme 385 números al azar, considerando números del 1 al 15.000. Y el software me saca números. Para eso yo tengo que poner las fichas con números, para saber qué número de ficha corresponde a qué número. Y así aplico el azar estadístico, ya que me lo puede dar un Excel, que yo le pido al Excel y que lo vamos a ver posteriormente en el taller. También podemos hacer un muestreo estratificado, que muchas veces cuando me es difícil acceder a una gran población, pero yo quiero hacer un muestreo probabilístico, entonces divido en grupos, en subgrupos. Por ejemplo, quiero hacer el muestreo probabilístico de las 15.000 fichas del hospital, no solo del servicio de medicina, ¿ya? De todo el hospital. Entonces obtengo subgrupos de servicio de cirugía, servicio de medicina agudo, servicio de quemados, servicio de pediatría. Si yo quería estudiar las 15.000 fichas del servicio de medicina, entonces hago subgrupos de la sala A, de la sala B, de la sala C, de la sala D, para extraer una muestra de cada uno, ¿ya? Eso. Ahora tenemos
el muestreo probabilístico sistemático, en la cual yo digo, voy a revisar todas las fichas que me vayan ingresando aquí a mi stock y voy a sacar la número 10. Yo no tengo nada que ver con las fichas que me ingresan, pero la 10 siempre la voy a sacar como muestra. ¿Ya? Eso también es un muestreo probabilístico sistemático. Uno como investigador tiene que analizar que no hayan problemas al respecto, pero en general también funciona y también es catalogado como un muestreo probabilístico. ¿Ya? También están los conglomerados, y los conglomerados uno tiende a confundirse con los estratificados. ¿Ya? Los conglomerados son bloques físicos en estructura. Ya los estratificados vimos dos grupos, cirugía, medicina, pero el conglomerado es estudiar el CESFAM Quinta Bella, el CESFAM Cristo Vive, el CESFAM tanto, porque voy a estudiar, no sé, el burnout de las enfermeras que trabajan en APS, ¿ya? Pero no quiero identificarlas todas y sacarlas por azar. Quiero asegurarme de tener una muestra de cada CESFAM y quiero una muestra por conglomerado, por lo tanto saco un grupo del CESFAM Quinta Bella, de este CESFAM y de otro CESFAM. ¿Ya? No pertenecen a un mismo grupo de establecimiento. En el estratificado todos pertenecen al hospital tanto o todos pertenecen al servicio tanto. ¿Ya? El conglomerado son por bloques. Los muestreos no probabilísticos existen los por conveniencia, selección basada netamente en la disponibilidad inmediata. Existen investigaciones, muchas investigaciones, yo he hecho investigaciones así, por conveniencia, porque finalmente es extremadamente costoso hacer una investigación que no sea por conveniencia dependiendo del ámbito. ¿Ya? Por ejemplo, yo realicé una investigación sobre deterioro fisiopatológico de las personas que se trasladaban por móvil SAMU en un periodo tanto, y finalmente mi conveniencia fue todos aquellos datos que estuvieron disponibles en tal periodo por el SAMU metropolitano del área tanto. ¿Ya? También puede ser encuestar únicamente a las enfermeras del turno mío. ¿Ya? Eso va a tener un sesgo, porque supongamos que yo quiero encuestar a todas las enfermeras de mi turno de si se sienten violentadas por los pacientes y como son del mismo turno y me conocen a mí, pudiera haber un sesgo ahí, ¿ya? Un sesgo del investigador, pudiera ser que nosotras justo presenciamos un acto de violencia y estamos todas afectadas emocionalmente. Por eso el sesgo por conveniencia, uno siempre como investigador lo tiene que justificar y uno tiene que evaluar si es que, el muestreo por conveniencia, y uno tiene que evaluar si es que esa decisión no ensucia la investigación, qué tanto la ensucia, ¿ya? El otro muestreo no probabilístico es el consecutivo, que reclutamiento secuencial estricto. Ejemplo, incluir los primeros pacientes que crucen la puerta de urgencia hasta completar el tamaño muestral. Yo me pongo una mañana y que todos los que crucen y que completen los 385. Eso es estudio. Puede ser, pero pudiera ser que en la mañana no llegan los más complejos, que llegan en la tarde o en la noche. ¿Ya? Pudiera ser que en la mañana, estoy inventando, llegan solo los adultos mayores porque los demás trabajan y dependiendo de lo que esté investigando pudiera no ser muy favorable. ¿Ya? Uno ahí tiene que tener mucha justificación. Entonces, la ecuación de la investigación clínica. Las tres decisiones que
llegan a que yo, en este ejemplo que teníamos de los 15.000 ingresos que no podíamos manejar, ¿cómo podemos sacar una muestra adecuada? Primero, debemos definir la población. Es extremadamente importante determinar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión de mi muestra. ¿Ya? Eso es extremadamente importante. Ya voy a excluir todos aquellos en que venían con la vía venosa desde afuera. Yo quiero saber la flebitis en mi servicio. Ya, por lo tanto, esa vía venosa venía externa. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo maneja la flebitis, el cuidado de la flebitis en el servicio de medicina. ¿Ya? Entonces pudiera yo no querer elegirlo. O no quiero ver la flebitis en aquellos pacientes que utilizaron drogas vasoactivas. Tengo que justificarlo. ¿Ya? Pero debo tener claramente los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. 2, precisión. Para calcular la muestra, debemos fijar el nivel de confianza, que ya les dije que lo más recomendable era el 95%, y el error, que les dije que era un 5%, y la fórmula se calcula 0.05. Y después, el método. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo reclutamos este grupo? Y ese diseño muestral va a ser con los recursos que tenemos. Si no tenemos recursos y yo soy la que voy a tener que estar investigando, quizás voy a tener que sacar un muestreo por conveniencia. Y lo justifico, porque toda investigación es importante. Pero yo, en la discusión, en el análisis y en las limitaciones de esa investigación, debo exponerlo. Debo saber que yo soy consciente de esa dificultad. O, la verdad que si no es dificultoso, yo pesco todas las fichas que voy a analizar, les coloco número y hago un aleatorio simple que me diga el software estadístico y accedo a las que me dijo, la número 3, la número 340, la número 210, siempre y cuando pueda ponerle número a todas las fichas y acceder a ellas. Supongamos que no puedo acceder a todas y tengo que elegir un método en la cual diga, ya, la número 10 que me ingrese, esa siempre va a ser elegida, la 10ª. Y la elijo. O simplemente o hago un muestreo estratificado porque digo, no, si ingresa la número 10 siempre ingresan primero los del servicio de medicina A y yo quiero todo el servicio de medicina. Entonces voy a sacar por grupos. Y eso lo justifico. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Si van a realizar su tesis sobre el nivel de burnout en la UCI, en el equipo de UCI, de Unidad de Cuidados Intensivos, de su hospital o de un hospital cualquiera, ¿qué tipo de muestreo utilizarían y qué margen de error aceptarían? ¿Ya? Ahí para que piensen un poco, para que analicen lo aprendido. Y yo aquí igual les tengo la respuesta. Bueno, lo ideal es un muestreo aleatorio estratificado. El nivel de burnout no afecta de la misma manera a todo el personal. Si usamos un muestreo aleatorio simple, del puro azar, podríamos elegir profesionales justo que cayeron en el turno de la mañana, porque a veces el azar nos hace eso. Y si elegimos este personal que hace turno en la mañana, puede que no sea lo mismo que aquel personal que hace turno en la noche. Uno como investigador debe analizar muchas causales. Si quiero analizar el nivel de burnout de las personas que trabajan en la UCI, debo ver cómo son sus turnos. Si tiene turnos de personal que trabaja solo en la noche, me gustaría también que ese personal caiga en la muestra, ¿ya? Al igual que personal que hace turnos diferenciados, 2 libres, 2 noches, 2 largos, 2 noches, 1 libre. Entonces, si hay mucha diferencia, el puro azar aleatorio quizás no me sirve. Y ahí yo puedo elegir una estrategia de muestreo aleatorio que pueda ser estratificado,
ya, un grupo de los que están en un turno, un grupo de los que están en otro, o un grupo de los que están en el otro turno. Y así puedo disminuir el sesgo de que el aleatorio simple me tome más un grupo determinado que está en el turno de día, porque no logro obtener la muestra del turno de noche, que son más pequeños. Eso yo como investigador lo determino. Otra alternativa que está aquí, y aunque no lo crean, es no realizar el muestreo. Supongamos que el personal de enfermería que trabaja en la UCI son 40 a 50 enfermeras en total. Y en este caso, la respuesta metodológica más correcta es no hacer el muestreo y realizar un censo. Aplicar la escala de Bernau a toda la población accesible a la UCI. Sí, generar todas las posibilidades para que las personas que están en la UCI realicen la encuesta. Y en este caso, estudio el 40 o 50% de las enfermeras y no realizo un muestreo, ¿ya? Y eso va a tener una amplia representatividad, ¿ya? Claro está de que para aplicar esa encuesta o ese censo debo tener claro que debe ser anonimizado, no debo influir en la razón de por qué debe responderse, debo ver que lo aplique en un lugar en un momento en el cual no haya ocurrido algún evento catastrófico, y discúlpenme lo duro, pero no haya ocurrido que haya habido alguna situación de autolisis o muchas licencias por un evento de burnout que haya involucrado a todo el personal. Ya hay que ver el momento, pero se puede encuestar. Y aquí elijo encuestar a toda la población. ¿Ya? Bueno, igual les dejé el link, les voy a mandar la presentación en PDF para que puedan acceder al link y puedan jugar en la muestra, en el tamaño muestral, elijan el 1% y van a ver cómo aumenta el tamaño muestral. Y por qué en salud elegimos el error del 5% y la probabilidad del 95%. Ya, saludos.